Listo. Entonces, nosotros eh, vamos a tener que la principal diferencia pues, radica que para la Lamarck era una cuestión que podía ser más o menos dirigida por la misma especie. O sea, si se esforzaba, si se estiraba, etcétera, pues iba a tener estas ventajas adaptativas. Pero para Charles Darwin y para Wallace eso no se podía escoger, eso no se podía elegir, sino era lo que la naturaleza le daba a uno, ¿cierto? Eh, y esas características, si le dan a uno una ventaja adaptativa, pues se permitían. Si no, pues ni modos. Entonces miren acá, acá ellos nos ponen unos ejemplos. Por ejemplo, esto se llama, ¿cierto? Una analogía se llama esta característica. Es un ala de un insecto y el ala de un ave. Son dos estructuras totalmente diferentes, pero que cumplen la misma función, que es el vuelo, ¿sí o no? Sí, por ejemplo, químicamente esta es diferente a esta. Entonces, van a cumplir igual la misma función, pero su origen evolutivo es diferente eh, mm, desde otras especies, ¿no? Entonces, miren, tanto para Lamarck como para Darwin y Russell, y obviamente Erasmus Darwin, acuérdense que Erasmus Darwin trabajó con Lamarck, que era el abuelo de Charles Darwin. La evolución es el proceso de pasar de un organismo vivo a otro, ¿cierto? Con algunas modificaciones, ¿listo? Para adaptarse al medio. Entonces, prácticamente como que se da un paso de un ser vivo a otro y estos cambian. No se producen los seres vivos independientemente, ¿listo? Bueno, acá me preguntan, profe, es que antes de que agarrar la sección, dijiste lo de las jirafas. Me preguntas esto, ¿qué pasó con las jirafas? ¿Le puede pasar a otros animales? Digamos, si un elefante naciera con orejas grandes como Dumbo, sus hijos nacieran con orejas grandes. Sí, claro, siempre y cuando le dé una ventaja adaptativa. Entonces, digamos, por ejemplo, si empiezan a hacer un Dumbo, ¿cierto? Con sus orejas mucho más grandes que las del resto del grupo. Pero así como en la película Dumbo pudo volar, según la teoría de Darwin y de Wallace, pues si los elefantes aprendieran a volar o si eso les diera una ventaja para poderse mover por todo el mundo, pues las siguientes generaciones de Dumbo van a dominar sobre la de los elefantes normales y va a llevar a la extinción de los elefantes normales y van a aparecer entonces los elefantes con estas orejas gigantes. Eso es lo que nos diría eh, Darwin y Wallace, ¿listo? Pero explicando la misma teoría de Dumbo, ¿qué nos diría Lamarck? Pues no, él empezó a hacer esfuerzos sobre sus orejas y a intentar estirarlas para desarrollar el vuelo lo logró, y lo logró por esfuerzo, ¿sí? ¿Sí notan la diferencia? O sea, mientras para Lamarck es una cuestión de esfuerzo, una cuestión de que la especie puede lograrlo, para Charles Darwin y para Wallace es la naturaleza la que elige, no el animal o la planta, no sé. El- ellos no pueden elegir, nosotros no decidimos ser humanos, ¿sí? Nosotros no decidimos ser inteligentes, sino fue la evolución misma la que nos llevó a eso. La evolución misma fue la que nos llevó a ser inteligentes. Nosotros no nos dimos cuenta en qué momento pasó. Y nosotros así quisiéramos hacer el esfuerzo, pues no vamos a desarrollar alas. ¿Listo? Ahora, habiendo explicado eso, amigos, les pregunto otra vez, ¿por qué creen que esta teoría fue tan difícil de aceptar durante muchos años? Son teorías y, bueno, vamos a ver algo muy importante, chicos, y es que en la biología me preguntan acá, ambas son teorías. Bueno, vamos a aclarar que las teorías, ¿cierto? Son planteamientos científicos que no están eh, comprobados todavía. En la mayoría de cosas que nosotros vamos a ver de la evolución, ¿cierto?
nosotros vamos a ver que la mayoría de cosas que nosotros vemos durante la biología son teorías. ¿Listo? Son teorías. Y no está mal. Lo que pasa es que es muy difícil, eh, es muy difícil comprobar una teoría dentro de la biología, sobre todo, por ejemplo, la evolución. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil de comprobar, demasiado difícil. Porque los procesos evolutivos no es que se den ni siquiera en 10 años, sino son en miles de años, ¿sí? Entonces, digamos que no van a ser tan fáciles de comprobar. Ahí está el asunto. ¿Listo? Bueno, pero entonces estas teorías, ¿por qué fueron tan difíciles de aceptar en su momento, amigos? Incluso todavía siguen generando algunos problemas por ahí, algunas personas. ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien, alguna idea? Piensen. Piensen en lo que les acabo de decir y piensen bueno, ¿eso qué problema podría generar? O sea, porque la gente lo rechazaría. Alguien que tenga una idea por ahí de lo que estoy comentando. O sea, es muy interesante que la piensen para ustedes mismos. Lo que pasa es que para ustedes es mucho más fácil porque ya han pasado muchos años. Entonces nosotros crecimos con esta teoría. ¿M? Muy bien. Acá Cero ya se está relacionando. Profe, ¿por qué relacionan la evolución con lo católico? Y te la devuelvo. ¿Tú por qué crees? Me imagino que la mayoría de ustedes creen en Dios. Y les pregunto, según ustedes, ¿cómo aparecieron las especies? ¿Cómo aparecieron las plantas y los animales? Según ustedes, ¿quién me responde a pregunta? A ver, alguien. Bueno, miren esto, profe, yo creo que las creó Dios, nos dice Omar. Ahí radica el punto, muchachos, de por qué esta teoría, ¿cierto? Gracie también nos dice lo mismo, eh, no fue tan aceptada en su momento, porque esta teoría claramente nos dice que Dios no pudo crear las especies, o no por lo menos, o no por lo menos, como nos los dice la Biblia. ¿Cómo nos dice la Biblia? Si ustedes leen el libro del Génesis, el primer libro que aparece en, el primer capítulo que aparece en Génesis, habla del origen del universo, habla de origen de los seres vivos, ¿cierto? Y no es el mismo que nos explica la ciencia, ¿cierto? Sino va a ser totalmente diferente. Sino fue Dios que empezó tal vez con sus manos o algo así a crear pues los objetos que están en el universo. Entonces digamos que cuando aparece esta teoría de evolución, eh, pues ellos empiezan a cuestionar varias cosas. Entonces para la época de Cuvier, chicos, presten atención con lo que voy a decir acá porque es muy importante. Para la época de Cuvier ya se habían descubierto muchos fósiles de dinosaurios, ¿sí? Muchísimos. Y una de las dudas que empezó a generar es por qué en la Biblia no hablan de los dinosaurios, por ejemplo. O sea, por qué omitieron en la Biblia o por qué no hablaban de los dinosaurios en algún momento si hay pruebas de que existieron. Obviamente, chicos, o sea,
Eh, Está muy bien que ustedes se pregunten, la idea es que ustedes se pregunten. Acá yo no estoy para decirles Dios sí lo hizo o Dios no lo hizo. Lo que estoy haciendo es exponiéndoles cuáles fueron las teorías. Obviamente mi papel es explicar desde la ciencia, ¿cierto? Miren, acá ustedes ya están teniendo algunas preguntas muy interesantes. Profe, yo siempre me pregunto cómo apareció Dios. Eso va a ser muy difícil de responder porque la existencia de Dios para muchas personas, o bueno, para la ciencia, yo voy a hablar desde la ciencia, no está comprobada, ¿no? Profe, ¿qué fue primero, los dinosaurios o Dios? Pues bueno, eso se relaciona con lo mismo que yo digo, digamos, para la ciencia, los dinosaurios existieron, hay pruebas, hay huesos de Dios. Para la ciencia no había ninguna prueba. Pero si, mi amor, tú te paras desde la Biblia, pues desde la Biblia lo primero que existió fue Dios, desde la Biblia. ¿M? Pero recuerden que acá estamos hablando desde la ciencia. ¿Listo? Entonces miren lo complicado, o sea, ya incluso nosotros mismos estando acá en una clase del Colegio Santa Isabel de Hungría, ya estamos en un dilema alrededor de la evolución. Cuando ustedes me preguntan, por ejemplo, acá me preguntan si Dios creó el mundo, ¿en dónde nació Dios? Están preguntando sobre el origen de eso. Esas preguntas que ustedes están haciendo llevaron a hacer aparecer la ciencia. ¿Sí? Esas preguntas que ustedes están haciendo son muy buenas porque son preguntas de orden científico. Son preguntas que van a llevar, ¿cierto?, a responderse tarde o temprano. Hay personas que no se quedaron con la duda, sino dijeron, vamos a responder esa pregunta. O sea, si Dios creó el mundo, ¿dónde nació Dios? Pues la gente por ahora no tiene la respuesta, pero ¿qué tal tú seas el científico que logre resolver esa duda y cambies la historia de la humanidad? ¿Mm? Así nació la ciencia. ¿Mm? Por preguntas que uno hace. Profe, y según la ciencia, ¿qué fue lo primero que existió y cómo se originó? Listo. Recuerden mucho, a ver, profe, podría que al crear los animales creó los dinosaurios también. Y en el arca ellos se extinguieron, pero quedaron los acuáticos y el meteorito mató a los demás. Bueno, eh, es una teoría que tú tienes. ¿Cuál es la cuestión? Lo que pasa es que la ciencia tiene muchas teorías. Acá me preguntan, me devuelvo a la anterior pregunta. Y según la ciencia, ¿qué fue primero, qué fue lo primero que existió y cómo se originó? Recuerden que desde la ciencia es el Big Bang. O sea, un agujero negro absorbió todo el universo y este se cargó tanto de energía que estalló. Cuando estalló, miles de millones de años después, empezaron a formarse los primeros átomos. Estos átomos, ¿cierto? Se empezaron a enfriar y formaron los planetas. Nuestro planeta es muy especial porque tiene un núcleo de hierro, ¿cierto? Por los volcanes que tiene, y eso formó un campo electromagnético que repelió los rayos del sol, los rayos del sol, ¿cierto? Y ahí fue cuando se permitió filtrar esa luz y eso llevó, recuerden que yo les expliqué las teorías de origen, ahí estaban Miller y Urey con lo del caldo primitivo y empezó a formarse los seres vivos. Entonces, el origen del universo que se conoce es el Big Bang, o sea, hasta el momento. Las investigaciones siguen, ¿no? A ver, Dios creó a las personas, entonces, ¿quién lo creó? O más bien, ¿qué es Él? Porque no se pudo crear a sí mismo. Bueno, esas son preguntas que toca investigarlas. La ciencia no las va a investigar, chicos, porque recuerden que para la ciencia Dios no existe. O Dios no es como en la Biblia, por lo menos, ¿listo? ¿Sí? Acá me dicen, profe, mi abuela dice que Dios siempre existió, pero no estoy segura como dicen los demás, porque uno nace en la tierra. Claro, uno debe tener un origen, porque si siempre ha existido, ¿cómo creó? ¿O qué le dio origen a? ¿Sí? O sea, son preguntas científicas, chicos, muy bien que las hagan. Podría ser que Dios creó el Big Bang, profe. Podría que al crear los animales creó los dinosaurios también y el arca ellos se extinguieran, quedaron los acuáticos y no, no, lo que te digo, o sea, ya me habías escrito ese comentario y lo que te digo, eh,
hay mucha evidencia de que los dinosaurios existieron y no pudieron morir ahogados. Los dinosaurios no murieron ahogados porque hay fósiles. ¿Y por qué se crearon los fósiles? Porque cuando cayó el meteorito se levantó mucho polvo. Los dinosaurios murieron no por el meteorito en sí mismo, sino por lo que generó el meteorito. ¿Qué generó el meteorito? Muchísima contaminación, demasiada contaminación, diría yo. Y en esa contaminación pues se levantó mucho polvo. Cuando mueren los dinosaurios dejaron fósiles, básicamente, ¿cierto? Porque eh, ese polvo empezó a cubrir a los huesos, empezó a cubrir los huesos y cambió el calcio que ellos tenían en sus huesitos, ¿cierto? Lo empezó a transformar por esta piedra, lo volvió piedra. Los huesos, los fósiles son piedras de las marcas que dejaron esos huesitos. ¿Listo? Entonces, digamos que pues no, o sea, la teoría de los dinosaurios pues está marcada por unas épocas, ¿sí? Y en la ciencia no lo va a explicar desde Dios, ¿listo? Profe, entonces no creó el mundo lo creó el Big Bang. Desde la ciencia, sí, mi amor, si tú le estás hablando desde la Biblia, pues fue Dios. Eso depende de lo que tú creas, de qué es lo que te convenzas. Yo no te voy a decir, no, Dios no lo hizo, no, lo que tú creas, o sea, tú tienes la libertad de decidir de qué es lo que crees. Lo importante es que tú respetes las otras opiniones. Que tú creas en la ciencia, no puedes criticar a los que creen en Dios. Que tú creas en Dios, no puedes criticar a los que creen en la ciencia. ¿Mm? Pero algunas ciencias y el petróleo, ¿dónde salió? El petróleo son fósiles, pero no de dinosaurios, sino de plantas. Sí, el petróleo son fósiles de plantas que se eh, pasaron por un proceso de descomposición y generaron el petróleo. ¿Listo? ¿Quién creó el universo si Dios nació en la Tierra? Bueno, no sabemos, digamos, esta frase es muy problemática según lo que yo ya he explicado, porque ¿quién creó el universo si Dios nació en la Tierra? Vuelvo a lo mismo. Si tú vas a explicarlo desde la ciencia, eso no se va a responder, porque para la ciencia el universo se creó fue por el Big Bang, no fue una persona, no fue un ser, no fue nada, sino fueron los átomos. Fueron los mismísimos átomos los que ayudaron en eso, ¿sí? Si tú lo explicas desde la Biblia, pues ahí la Biblia te dará una respuesta. Si tú quieres seguir investigando, pues yo te aconsejo que sigas leyendo para ver qué teoría sacas tú. O sea, lo importante es tu teoría, tu creencia. ¿M? Profe, ¿cuál fue el primer dinosaurio que existió? Ush, bueno, estos primeros reptiles, digamos, hay un primer reptil eh, de este tipo que era acuático, como los peces, venía de los peces y empezó a salir, empezó a desarrollar sus aletas y se volvieron patas, ¿cierto? Entonces pasó a ser anfibio y ya posteriormente se volvieron los primeros lagartos, las primeras lagartijas, etcétera, ¿cierto? Que tienen este cráneo supremamente grande. ¿Listo? Profe, si Dios creó el universo que había antes del universo. A ver, vuelvo a lo mismo, chicos. Necesito que se concentren. Me están repitiendo muchas cosas que ya estoy explicando, me las están repitiendo. Chicos, estamos hablando desde la ciencia. Desde la ciencia Dios no creó el universo. Desde la ciencia, la explicación que se da al origen del universo es desde el Big Bang. ¿Sí? ¿Y qué había antes del universo? Pues era un agujero negro que estaba observando. Algunos dicen que había otro universo que se absorbió totalmente por un agujero negro. Eh, Otros dicen eh, pues que pudo haber pasado, que esto era otra dimensión, ¿cierto? Bueno, un montón de teorías ahí. Pero recuerden, si ustedes creen que Dios creó el universo, está muy bien. Pero si estamos hablando en ciencias, no, Dios no creó nada porque para la ciencia Dios no existe. O sea, yo no estoy diciendo que no crean en Dios, no, sino desde los ojitos de la ciencia, Dios no existe, ¿listo? Profe, porque nosotros decimos que África era la cuna de la vida. Bueno, no sé si África es la cuna de la vida. Lo que sí se sabe es que los primeros humanos que aparecieron eh, eran de África.
¿Mm? Sí. Entonces se sabe porque haciendo la evolución del humano, pues los primeros registros fósiles de, de los primeros humanos datan de África, ¿no? ¿Es posible que algún día se sepa qué hay dentro de un agujero negro? Sí, yo sí creo que va a ser posible. En muchos años, muchísimos, sí. Nosotros como tal, ya no podremos saberlo, o sea, es muy difícil. Pero lo que sí se sabe es que dentro de un agujero negro hay materia, o sea, tiene tanta densidad, tiene tanta gravedad, que el agujero negro absorbe muchas cosas y destruye la materia, los átomos. ¿M? Les vuelve algo que se llama materia oscura, porque es muy fuerte. Pero desde ahí a llegar a saber qué hay realmente dentro de un agujero negro, pues tocaría ir hasta uno y está a miles de millones de años luz y un humano no podría viajar hasta allá, por lo menos un solo humano no tendría que tener hijos eh, en todo el trayecto, generación tras generación, hasta llegar allá. Listo, muchachos, entonces si ven el lío tan grande que generó esa teoría de la evolución, nosotros mismos nos acabamos de enfrascar en ese lío tan tremendo que nos llevó la teoría de la evolución, ¿cierto? Y el principal lío, pues, fue con la religión. Todavía incluso se mantiene. O sea, el mayor número de evidencias lo ha dado la ciencia. La ciencia ha dado mucha evidencia sobre la evolución. Entonces, pues digamos que todavía hay un dilema, muchas personas se niegan a aceptarla, ¿cierto? Profe, ¿es verdad que un humano dura casi un año para llegar al espacio? No, mi amor. Hace poco el lanzamiento de un cohete, ¿no lo vieron? ¿No vieron lo del lanzamiento del cohete? ¿Cuánto se demoraron en llegar al espacio nuestros amigos? ¿Cuánto? Amigo Acero que vio el lanzamiento del cohete, ¿cuánto se demoró ese cohete en llegar? ¿Una hora? ¿Un mes? ¿Cuánto? ¿En serio? ¿En serio? ¿Un día? ¿Cuánto? ¿Cuánto se demoró? Dura muy poco, claro. Menos de 5 minutos ya está en el espacio. Menos de 5 minutos. Es más, chicos, no puedo creer lo que no lo hayan visto. ¿Queda un minuto? No, no queda un minuto. No puedo creer que no hayan visto esto tan maravilloso. Bueno, miremos a ver acá este que... mm, Sí, este. Quiero que miren cuánto se demora en llegar al espacio. A ver, miramos. Oh, oh, me pasé. Entonces, miren el tiempo que se demora.
Esto, chicos míos, también hace parte de la evolución, ¿no? Esto también hace parte de la evolución de cómo nosotros hemos tenido mecanismos ya para eh, lograr manipular tanto la naturaleza y llegar a hacer esto que vamos a ver en unos segundos, en unos minuticos. O sea, es algo tremendo, ¿sí? No puedo creer que no lo hayan visto. En serio, le dieron mucha transmisión y fue algo muy emocionante además. Miren todo este tiempo, la transmisión, desde que se prepararon, duró 4 horas, ¿cierto? Miren, ya 4 horas, 5 minutos hasta que ellos, todo esto es preparando el cohete, alistando a los astronautas, etcétera. 4 horas para este lanzamiento que dura unos pocos minutos. Entonces, quiero que presten mucha atención. Esto también tiene que ver con la evolución profundamente porque nosotros los humanos, pues ya no somos naturales, ¿sí? Miren, ahí ya va con el conteo. ¿Sí lo alcanzan a ver, chicos? ¿Se están viendo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignición. Miren, miren la velocidad a la que van acá en este momento. 500, 600 kilómetros por hora, 700 kilómetros por hora. Ya van a 3000 metros, ¿sí? Miren, ya van a 800, 900 kilómetros por hora. Miren eso. Ya superaron el Everest, ya van a 8000 metros de altura, ya van a la velocidad supersónica, 1000 kilómetros por hora. Miren la velocidad, ya van a 12000 metros de altura, 13000. Miren, ya van a 28000. ¿Qué es la velocidad supersónica? Es cuando se supera la velocidad del sonido. Ya cuando no está a los 1000 kilómetros por hora, ya se supera la velocidad en la que viaja el sonido. Miren, esa nave espacial en este momento, en ese momento que están viendo, ya han pasado 2 minutos desde el lanzamiento y ya van a prácticamente 5000 kilómetros por hora. 5000 kilómetros por hora. Ya están llegando al espacio. ¿Cuánto se necesita para ir a la velocidad de la luz? 3000 kilómetros por segundo. 300 kilómetros por segundo. Espérate, te confirmo. Sí, 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo, imagínate. Los astronautas son muy valientes porque yo no soy capaz de montarme en un cohete. Yo sí sería capaz. Sería chévere. Ah,
Miren ya cómo están afuera del planeta, miren, miren, ahí ya están en el espacio. ¿Cuánto tiempo llevan? Miren, 3 minutos, 43 segundos. ¿Mm? 3 minutos, 43 segundos. Y ustedes diciendo que demoraban 2 meses, 1000 años, no sé cuántos. Miren lo que se demora. Bueno, y ahí ya queda ese videíto ahí para la posteridad. Bien, amigos. Me dicen acá, profe, la otra vez vi un video de un astronauta saltando desde el espacio hacia la Tierra y también dura muy poco. Bueno, eso no es un astronauta, fue una persona que sí lo hizo muy alto, pero no fue desde el espacio. Porque si él lo hubiera hecho desde el espacio, lo desintegra la atmósfera. Lo desintegra la atmósfera, ¿listo? Mm, Ayer vi un video de YouTube que decía que había una teoría que nosotros evolucionamos de los extraterrestres. ¿Eso es verdad? No, es muy poco probable, o sea, es muy difícil comprobarlo. Ahora, hay una teoría que dice, que se llama la espermiogenia, eh, que nosotros, o bueno, los seres vivos, las primeras bacterias, venían de un meteorito. Cuando el meteorito cayó a la Tierra, ahí empezaron a darse las especies vivas en nuestro planeta. Pero pues bueno, no es la teoría más aceptada, la verdad. Miren esto que hay acá, ¿cierto? Acá vemos el reino, el dominio eucariota, el dominio procariota y el dominio arquea. La evolución, la evolución no es lineal, sino más bien parece un arbolito, como ustedes están viendo en pantalla. Entonces, a partir de uno se origina otro y 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 otro ser vivo. ¿Listo? Entonces, esto es lo primero que ustedes deben tener en cuenta. Todos estos orígenes que han dado a muchos seres vivos. Esto se llama un árbol filogenético. Y intenta explicar, ¿cierto? El origen de todas las especies. Esto intenta explicar el origen de todas las especies y actualmente se hace con material genético. Darwin no conocía el ADN, nunca lo conoció, ¿sí? Entonces para él fue un poco más difícil darle fundamento. Ya posteriormente se conoce el ADN y con eso se afirma mucho más la teoría de la evolución. Bien, me preguntan acá que para cuándo es el cuento de la evolución. Bueno, si lo pueden subir hoy mismo, genial. Lo importante es que para el... No, sí, mañana, súbanlo mañana para que yo les saque las notas. Si no lo suben mañana, pues no les garantizo que les dé las definitivas para el viernes, ¿listo? Bueno, muchachos, preguntas sobre la evolución para acabarla ya en 2 minutos que nos quedan. Preguntiñas, preguntas, preguntas.
Listo, muchachos. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase, mis pequeñines. Los quiero mucho.